Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, vamos a continuar con el estudio de las fuerzas, ¿vale? A ver, en la última clase estudiamos un poco la aplicación práctica sobre varios casos, ¿no? Vimos el caso de masas enlazadas o casos, por ejemplo, de la máquina de Atwood, de una polea, ¿no? Vimos también cómo se descomponían las fuerzas en un péndulo. Bueno, estudiamos varios casos de pues, la mecánica, la metodología de trabajo, cómo vamos a trabajar nosotros para plantear problemas en los cuales haya que involucrar las fuerzas implicadas en el sistema. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cuando nos tengamos que encontrar, cuando tengamos que hacer el estudio de sistemas dinámicos y también de sistemas estáticos, ya lo veremos, ¿vale? Porque no solamente vamos a ver sistemas que están en movimiento, sino también sistemas que están en equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, mirad, vamos a hacer algunos ejercicios, para practicar con esto, ¿vale? Y siguiendo siempre la misma secuencia, ¿vale? Recordamos los pasos a seguir, la metodología de trabajo que vamos a seguir, ¿vale? Recordamos, ¿de acuerdo? El primer paso, diagrama de fuerzas. El segundo paso, la colocación de los ejes, ¿vale? Y en su caso, si hiciese falta, descomposición de vectores, para colocar todos los vectores en los propios ejes. Recordad cómo se colocan los ejes. La forma más conveniente de colocarlos es siempre en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella, ¿vale? En la dirección en la que se produce o se va a producir el movimiento y en otra dirección perpendicular a ella. Y el sentido, pues le damos sentido positivo al movimiento. Si hay más de una masa, pues cada una por separado, ¿de acuerdo? Y si hay vectores que no coinciden con los ejes, pues los descomponemos por trigonometría, como ya hemos visto, con senos y cosenos, ¿de acuerdo? Y lo tercero, la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas que intervienen es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Este es el protocolo de trabajo que vamos a seguir siempre, que funciona siempre y que nos va a permitir resolver los ejercicios con los que nos encontremos. Nos va a dar exactamente igual, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con ejercicios muy sencillitos y pues poco a poco vamos a ir pues subiendo de nivel, ¿no? Entonces vamos a la página 274, ¿vale? Vamos a la página 274 y vamos a hacer el ejercicio número 33. El ejercicio número 33 de la página 274, ¿vale? Bueno, nos dice el enunciado que una niña de 30 kilos se desliza hacia abajo por un poste vertical de madera con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza de fricción con el poste? Y bueno, nos dan como dato el valor de G. Bueno, es el valor de G en la Tierra, no sabemos que está en la Tierra. Vale, muy bien. Bueno, lo primero de todo, vamos a hacer un esquema del problema, ¿vale? Bueno, pues este es el sistema que tenemos, ¿vale? Hemos hecho un dibujo, un diagrama de un esquema del sistema que tenemos. Tenemos una niña de masa 30 kilos, ¿vale? Nos dice que la masa de la niña es de 30 kilos, ¿de acuerdo? Y que se desliza hacia abajo por un poste, ¿vale? Vertical de madera con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Es decir, la niña va descendiendo por el poste, como si fuese la barra de los bomberos, ¿no? Y nos dice cuál es la fuerza de fricción con el poste. Es decir, quiere decir, hay rozamiento con el poste, ¿vale? Hay rozamiento con el poste. Lo que me están pidiendo es que calcule la fuerza de rozamiento con el poste, ¿vale? Lo que me está pidiendo aquí es que calcule el valor de la fuerza de rozamiento. Bueno, pues vamos como siempre, ¿vale? Siempre. Primer paso, diagrama de fuerzas. Segundo paso, colocación de los ejes. Tercer paso, segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, diagrama de fuerzas. Vale, pues vamos a ver. ¿Cuál es la partícula que estamos estudiando? El cuerpo de la niña. ¿Vale? La niña es el cuerpo que baja por el poste. Entonces, en el centro de masas de la niña, como la niña tiene masa, pues evidentemente vamos a tener un peso hacia abajo. ¿Vale? ¿Cuánto vale este peso? Hombre, pues m por g. Eso es fácil, ya lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Y además de ese peso hacia abajo,
vamos a tener una fuerza de rozamiento porque es lo que nos pide el ejercicio. Y esa fuerza de rozamiento va a ser siempre opuesta al movimiento. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Me entendemos? Tenemos una fuerza de rozamiento que va a ser opuesta al movimiento. ¿Vale? ¿Correcto? Lo entendemos, ¿no? Muy bien. Daos cuenta de que no nos dan coeficiente de rozamiento ni nada, sino habría que calcular la normal, porque la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no? Pero aquí en este caso no cabe. ¿La normal hacia dónde sería? Pues sería una fuerza perpendicular a la superficie donde se apoya la niña, es decir, la normal sería hacia ahí. Pero no tiene aquí no cabe porque lo que nos están pidiendo es simplemente fuerza de rozamiento. ¿Vale? Es decir, el módulo de la fuerza de rozamiento, nada más. No nos dan coeficiente, no nos dan nada. Vale, primer paso, diagrama de fuerzas, ya está. Tengo peso y tengo rozamiento, fuerza de rozamiento. Segundo paso, colocación de los ejes. ¿Cómo colocamos los ejes? Hombre, pues muy sencillo. Siempre en la parte de abajo, ¿vale? El eje Y así y el eje X así, ¿no? De esta manera. Así. Así es la forma más sencilla de colocar los ejes, ¿no? Decimos, le damos sentido positivo al... Bueno, como queráis. Podemos colocarlo incluso con sentido hacia abajo por el hecho del movimiento, ¿vale? Y darle... Y entonces tendríamos que considerar que esta aceleración, si nosotros aquí colocamos los ejes así y le damos el sentido positivo del eje Y hacia arriba, consideramos que esta aceleración es de menos 2 metros por segundo, ¿vale? Porque va hacia abajo. Y si ponemos los ejes aquí arriba, lo que pasa es que cuando sea un cuerpo en altura sí que es mejor ponerlos en el suelo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, que no hay ningún problema, ¿eh? Es decir, que simplemente hay que tener cuidado con el sentido físico de los signos. Y una vez que coloco los ejes, pues segunda ley de Newton, sumatorio de todas las fuerzas que intervienen sobre el cuerpo de la niña, masa por aceleración. ¿Vale? Vale. El peso hacia abajo. Bueno, pues el peso hacia abajo. Si queréis, mirad, para no confundirnos, vamos a darle sentido positivo, aunque lo pongamos aquí arriba. Vamos a darle sentido positivo al eje Y hacia abajo, ¿vale? Porque hemos dicho que lo ponemos. Lo que quiero es que entendáis el sentido físico de esto, nada más. Pero bueno, vamos a darle sentido positivo al eje Y hacia abajo. Entonces, peso va en sentido positivo. El peso va en sentido positivo y la fuerza de rozamiento opuesta al movimiento, ¿vale? Y eso es igual a masa por aceleración. Si ponemos el peso, si hubiéramos puesto, bueno, vamos a seguir haciendo. El peso es igual a mg, ¿no? M por G menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Esto es el peso, no se nos pierda nadie. ¿Vale? Entonces, ahora sustituimos datos y despejamos la fuerza de rozamiento. Y ya está resuelto el ejercicio, ¿eh? Sustituimos datos. ¿Cuánto vale la masa de la niña? 30 kilos. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en la Tierra? 9,8. Menos fuerza de rozamiento es igual a la masa de la niña, 30 por la aceleración, que vale 2. Le pongo todo positivo. Le pongo todo positivo porque he puesto el sentido del eje Y hacia abajo. Para seguir con la cosa esa de que el movimiento, el sentido positivo al del movimiento. En movimientos de caída lo suyo es poner el eje Y siempre hacia arriba y todo lo que baje hacia abajo es sentido negativo. Es decir, aceleración menos 2 porque va para abajo y la G menos 9,8. Entonces, esto sería positivo, esto negativo y esto negativo. Es decir, exactamente lo mismo en términos matemáticos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, que lo entendáis, que entendáis el sentido físico de las cosas. Bueno, pues esta fuerza de rozamiento lo paso para allí, este 30 por 2 lo paso para aquí. Entonces me queda que 30 por 9,8 menos 30 por 2 es igual a fuerza de rozamiento. Pues si hacemos la operación, fuerza de rozamiento, no sé dónde he puesto el calculador aquí. 30 por 9,8 menos 30 por 2. Podríamos haber sacado factor común a 30, bueno, lo que queramos. La fuerza de rozamiento vale 234 newton. ¿De acuerdo? Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Veis de qué manera tan sencilla? ¿Vale? Simplemente nos daban la aceleración. Aquí lo único, la única cosa que nos podría, bueno, pues hacernos plantear algún tipo de duda, algún género de duda es
la orientación del eje Y. Si la pongo en el sentido del movimiento como siempre, es cierto que los movimientos de caída, lo suyo, lo normal es lo que os digo, darle así el sentido a los ejes. Y entonces aquí hay una fricción que retarda el movimiento de caída, es decir, no es una caída libre, es una caída que va frenada por la fuerza de rozamiento, ¿vale? Y por lo tanto, pues esa fuerza de rozamiento disminuye la aceleración con la que cae la niña. La niña no cae con 9,8 metros por segundo al cuadrado de aceleración, cae con 9,8, cae con 2 metros por segundo al cuadrado de aceleración, ¿vale? Es decir, el rozamiento genera una aceleración en sentido contrario de 7,8 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? De hecho, si os fijáis, el rozamiento, si hacéis esta operación, es 30 por 7,8, que es la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo que os digo, cuidadín con el tema de los signos y ya está, no tiene más misterio. ¿Vale? Bueno, cualquier duda, por supuesto, me preguntáis, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver. Nos dice ahora el 34, el número 34 de esta misma página 274. El ejercicio número 34. No sé si en el anterior puse la página, sí. De la página 274. ¿Vale? Nos dice que para subir un piano de 300 kilos a un piso se utiliza una polea. Si la aceleración inicial del instrumento es de 0,45 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es la tensión de la cuerda? ¿Vale? Bueno, muy bien. Vamos a ver, mirad. El sistema que tenemos es esto, ni más ni menos. El sistema que tenemos, bueno, voy a dibujar el sistema que tenemos. Paro el vídeo y así no perdemos el tiempo con esto. Bueno, pues este es el sistema que tenemos. Nos dice que queremos subir un piano a un piso y que utilizamos una polea. La aceleración del instrumento es de 0,45 metros por segundo al cuadrado. Es decir, lo que nos está diciendo es que esto asciende con una aceleración de 0,45 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Vale, pues de este lado, pues tiramos con una fuerza, la que sea, nos da igual. ¿Vale? Esto tira con una fuerza que puede ser pues, personas tirando de la cuerda, puede ser un motor eléctrico, si fuese el caso de una grúa, un polipasto, cualquier sistema que se utilice para elevar cargas, utilizando una polea, ¿no? ¿De acuerdo? Nos da igual, ¿por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es lo que llamábamos el otro día diagrama de cuerpo libre, es decir, lo único que vamos a tener en cuenta es lo que nos interesa, la partícula que nos interesa, el piano. ¿Vale? El resto nos da igual. Entonces nosotros tomamos el piano y claro, el primer paso de la metodología que tenemos, el piano tiene una masa de 300 kilos. Pues lo primero que hacemos es colocar los vectores, ¿no? Hacer un diagrama de fuerzas. Vale, pues entonces, a ver, la primera fuerza, evidentemente, el peso. Tiene una masa de 300 kilos, con lo cual pesa y mucho. ¿Vale? Pesa hacia abajo porque la Tierra lo atrae. ¿Con qué fuerza la atrae? Pues el producto de la masa por el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra. Vale, por un lado el piano pesa hacia abajo y por el otro lado hay una fuerza-tensión hacia arriba. ¿No? Tenemos una fuerza-tensión hacia arriba. ¿Vale? Y lo que me están preguntando es que calcule el valor de esa tensión. ¿Vale? Entonces, daos cuenta de que me dan todas las fuerzas, me dan la aceleración, con lo cual, si yo planteo segunda ley de Newton, despejo la fuerza que me falta por conocer y ya está. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Nos da igual la altura porque esto podría ser un problema de cinemática también, es decir, que nos diesen la altura y nos dicen, bueno, pues con este movimiento, pues es un MRUA, pues con este movimiento, ¿cuánto tarda en subir? ¿Vale? Bueno, pues vale. O luego se transforma en un MRU y pues aplicaríamos ecuaciones de movimiento del MRU o del MRUA. ¿Vale? Todo eso ya lo iremos metiendo. Entonces, poquito a poco, poquito a poco. Entonces, lo que decimos, primer paso, diagrama de fuerzas. Segundo paso, situación de los ejes. Y mirar a ver si hay que descomponer vectores. Situación de los ejes, pues yo creo que lo más sencillo, en el eje vertical el eje Y y en el eje horizontal el eje X, ¿no? Eje Y en vertical, eje X en horizontal. ¿De acuerdo?
eje Y en vertical, eje X en horizontal. Entonces le damos, como va hacia arriba, pues ya está, ya tenemos el sentido, le damos sentido positivo al eje Y y ya no hay problema con los signos, ¿vale? Entonces la tensión va en sentido, y ahora segunda ley de Newton, sumatorio de las fuerzas que intervienen igual a masa por aceleración. Y lo que os decía, la tensión va en sentido positivo, pues tensión en sentido positivo menos el peso que va en sentido negativo, igual a masa por aceleración. Sustituyo lo que vale el peso. Bueno, podríamos haberlo calculado aquí, ¿vale? O sea, podríamos haber calculado aquí el valor del peso. Pero bueno, ya no hace falta, lo metemos todo en la ecuación y así trabajamos solo con una ecuación. Pues tensión menos lo que vale el peso, que es m por g, es igual a masa por aceleración. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues la tensión que ejerce la cuerda, ese mg pasa para el otro lado sumando, es masa por aceleración más m por g, que si queréis ahora sí sacamos factor común a g, es m por a más g. ¿Vale? Daos cuenta de que la tensión de la cuerda, ¿vale? A la tensión de la cuerda equivale a la suma del peso de la masa del piano, ¿vale? Más la aceleración que le comunica, pues la grúa o lo que sea, ¿vale? Pero repito, nosotros tomamos el piano como que es un ente independiente. O sea, este es todo el sistema, pero nosotros lo único que tomamos es lo que está dentro del circulito. Entonces ahí hay una tensión y un peso, punto. Tensión en sentido positivo, peso en sentido negativo. Tensión en el sentido del movimiento, peso en sentido contrario. Ya está. ¿Vale? Y sustituyo y punto. Y calculo la tensión. Sustituimos datos. Y así de fácil. Tensión es igual a 300 por 0,45 más 9,8. ¿Vale? Bueno, pues si hacemos la operación, nos queda que la tensión es igual 300 por 0,45 más 9,8, pues tenemos una tensión de 3075 newton. ¿De acuerdo? Así de fácil y de sencillo, no tiene más misterio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, vamos ahora a resolver uno de esos ejemplos resueltos de la página 275, en concreto el número 26. ¿Vale? Porque si quiero estudiarlo porque es importante. Los dos lo son. Entonces vamos a resolver ese ejemplo resuelto número 26. Venga. Bueno, esto nos ha quedado claro, ¿no? Veis que no tiene ninguna complicación. Vamos a el ejemplo resuelto número 26 de la página 275. ¿Vale? Bueno. A ver, nos dice el enunciado. Un cuerpo con masa M1 de 2 kilos se encuentra sobre una mesa y está unido a otro cuerpo con masa M2 de 3 kilos que está suspendido en el aire mediante un hilo que pasa por una polea. Si el coeficiente de rozamiento entre el primer cuerpo y la mesa es mu sub c, es decir, coeficiente de rozamiento cinético o dinámico, 0,3, calcula la aceleración con la que se mueven las masas. Nos podría pedir también las tensiones de las cuerdas, ¿vale? Que es muy común en este tipo de ejercicios. Bueno, vamos a dibujar el sistema, lo primero de todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el sistema que tenemos, ¿vale? Tenemos una masa apoyada sobre una mesa, tenemos otra masa que cuelga y ambas masas están unidas por un hilo que pasa a través de la garganta de una polea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, lo primero es, vamos a dibujar los vectores, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar los vectores, lo primero. Y como siempre, cada masa por separado, es decir, esta masa por un lado y esta masa por el otro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver, sobre la masa 1, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa 1? Vamos a ver, bueno, pues yo creo que sobre la masa 1, a ver, voy a quitar esto del ejercicio aquí. Y lo pongo aquí más pequeñito, ejemplo resuelto número 26. Vale. Así que no nos estorbe. Sobre la masa 1 tenemos, por supuesto, el peso desde el centro de gravedad y hacia abajo.
¿vale? Tenemos, por supuesto, el peso, ¿vale? Está apoyada sobre una superficie, por lo tanto, vamos a tener una fuerza normal, igual al peso, pero opuesta y hacia arriba, y desde la propia superficie de apoyo. ¿Por qué? Porque es una reacción de la superficie al peso, ¿vale? Peso y normal, por supuesto. Vamos a tener una fuerza de rozamiento opuesta al movimiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está deslizando sobre una superficie, con lo cual va a haber fricción, y además no nos dicen que nada de que el coeficiente... Porque hay ejercicios en los que te dice desprecies el rozamiento. Vale, pues aquí no, aquí de hecho nos dan un valor de coeficiente de rozamiento. Daos cuenta de que nos dan el valor de coeficiente de rozamiento cinético que dice que vale 0,3. ¿Vale? Y aparte, pues tenemos una tensión que va por la cuerda. ¿De acuerdo? Tenemos una tensión. ¿Vale? Porque tira de la masa, esta cuerda tira de la masa hacia aquí. Vamos a suponer que la masa esta desliza hacia aquí y que la polea, el movimiento de la polea es que esta masa descienda, ¿de acuerdo? Es decir, la polea va a hacer un movimiento así de esta manera, ¿vale? De forma que la masa 2 descienda y la masa 1 avance de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Es lo más normal. Si no fuese así, nos quedaría una solución del problema sin sentido cuando lo fuésemos a resolver, ¿vale? O sea, aceleraciones negativas, lo cual querría decir que iría en sentido contrario, o indeterminaciones, etcétera, ¿vale? Pero bueno, es así, ¿vale? Aquí se ve bastante claro. La masa 2 es el 50% más grande que la masa 1, está colgando, ¿vale? Entonces, pues bueno. Y bueno, y ahora vamos a ver las fuerzas que hay sobre la masa 2, repito, única y exclusivamente sobre la masa 2, ¿vale? Dibujamos los diagramas de fuerza sobre la masa 1 y sobre la masa 2. Vale, pues sobre la masa 2 tiene masa, por lo tanto, peso hacia abajo, ¿vale? Aquí teníamos el peso 1 y aquí tenemos el peso 2, que van a ser distintos porque el peso 1 es m1 por g y el peso 2 es m2 por g, ¿vale? Y además en la masa 2 vamos a tener una tensión, que esta sí que es igual porque es la misma cuerda y no tenemos en cuenta de masa de la cuerda ni de la polea ni de nada. Por lo tanto, tenemos una tensión hacia arriba que son iguales esta tensión y esta, ¿vale? Y por lo tanto ya tenemos el diagrama de fuerzas tanto para la masa 1 como para la masa 2, ¿vale? Vamos a colocar los ejes. Venga, segundo paso. Vale, pues en la masa 1, ¿cómo colocamos los ejes? En la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella. Es decir, el eje X así y el eje Y así, ¿no? Y en la masa 2, ¿cómo lo colocamos los ejes? Pues el eje Y así y el eje X así. ¿De acuerdo? Y ya tenemos colocados los ejes para cada una de las dos masas. Las vamos a tratar de forma independiente, por lo tanto, para cada una sus cositas. ¿De acuerdo? Pues venga, ahora, segunda ley de Newton para la masa 1. Masa 1. Segunda ley de Newton para la masa 1. Sumatorio de todas... Vale, una cosa. En la masa 1, antes de seguir, en la masa 1 tenemos fuerzas en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que como hay fuerzas en el eje X y en el eje Y, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que tendremos que plantear segunda ley de Newton para el eje X y segunda ley de Newton para el eje Y. ¿Vale? Entonces, para la masa 1, en el eje X, que tenemos que la suma de todas las fuerzas en el eje X para esa masa 1 es igual a la masa 1 por la aceleración de la masa 1. Daos cuenta, mirad, no pongo aceleración de la masa 1 porque la aceleración de la masa 1 y la aceleración de la masa 2 van a ser las mismas, ¿vale? La aceleración de la masa 1 y la aceleración de la masa 2 van a ser iguales, entonces simplemente les llamo A, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Hombre, pues porque las dos masas están unidas por una cuerda, ¿vale? Así de fácil y de simple y de rápido y de sencillo, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerzas tengo en uno en el eje X? Bueno, pues en sentido positivo la tensión y en sentido negativo el rozamiento. Vale, pues en el eje 1, para la masa 1 tengo que en el eje X tenemos que tensión en sentido positivo y menos rozamiento que está en sentido negativo,
es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos aquí una ecuación. Ya tenemos la ecuación para el eje X de la masa 1. Vale, vamos a la ecuación para el eje Y de la masa 1. Tenemos que la suma de todas las fuerzas del eje Y en la masa 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Aquí sería aceleración en X, todas estas son aceleraciones. Vale, la aceleración en Y en el eje 1, la aceleración en el eje Y en la masa 1 vale 0. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay movimiento vertical. Esto ya lo hemos visto más veces cuando desliza una superficie por una masa por una superficie. ¿Vale? Por lo tanto, todo este término vale 0. Entonces, ¿qué nos queda? La normal, que es el sentido positivo, menos el peso es igual a 0, quiere decir que la normal es igual al peso. Es decir, la normal es igual a m1 por g, que si queréis la podemos calcular ya. Vale, aquí tendríamos la otra ecuación, pero si queréis la podemos calcular ya. Sustituimos datos y la calculamos ya. La normal es igual a la masa 1, que vale 2 kilos, por 9,8. Esta es la normal de 1, ¿no? Si queréis, ¿vale? La normal de la masa 1. Y la normal de la masa 1 vale 19,6 newton. Este es el valor de la normal para la masa 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Pues venga, ecuaciones para la masa 2. A ver, ahora, si os dais cuenta, yo podría aligerar esta ecuación, porque la fuerza de rozamiento, vamos a operar un poquito con ella, venga, antes de pasar a la masa 2. Sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Entonces la fuerza de rozamiento de la masa 1 es mu, que vale 0,3, por la normal que la acabo de calcular, 19,6. 0,3 por 19,6 me da que la fuerza de rozamiento que interviene sobre la masa 1, que me frena de alguna manera el movimiento de la masa 1, vale 0,3 por 19,6, pues 2,88 newton. 2,88 newton. ¿De acuerdo? Vale, ese es el valor de la fuerza de rozamiento. Pues ese valor de la fuerza de rozamiento lo puedo llevar ahora aquí. ¿Vale? Y ver a ver lo que me falta en esa ecuación, ¿vale? Bueno, pues vamos a sustituir todos los datos. A esa ecuación le llamamos, por ejemplo, ecuación A. ¿Vale? Vamos a sustituir todos los datos en la ecuación A. A ver, la ecuación A es tensión menos fuerza de rozamiento. La vuelvo a copiar aquí, ¿vale? Tensión menos fuerza de rozamiento igual a M1 por A. Vamos a sustituir datos. Tensión no sabemos. Fuerza de rozamiento 2,88, lo acabamos de calcular. Masa 1, 2 kilos por la aceleración. Aquí sí que ya no tenemos más datos, ¿vale? Bueno, pues tenemos una ecuación con dos incógnitas, la tensión y la aceleración, que la habíamos llamado ecuación A. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Nos hace falta pues otra ecuación. Bueno, pues ahora nos vamos a la masa 2. Vale, la masa 2. La masa 2 solo tiene movimiento en el eje Y. Y daos cuenta de que la tensión, como le hemos puesto el sentido del movimiento positivo hacia abajo, pues el positivo es el de la dirección del movimiento, ¿no? Se mueve hacia el peso es mayor. Por lo tanto, peso menos tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Recordad que la aceleración es igual a de las dos masas. ¿De acuerdo? Esto es el peso 2. ¿Vale? No sé si le he puesto peso 2 aquí o no. Sí, pues peso 2. ¿Vale? Bueno, pues vamos a sustituir todos los datos que conocemos. Sustituimos datos. Aquí también sustituimos datos. M2 por G menos T igual a M2 por A. Y vamos a sustituir datos. ¿Cuánto vale M2? 3 kilos, ¿no? Sí, 3 kilos. Por 9,8 menos T es igual a 3 por A. 3 por 9,8 vale 29,4.
menos t igual a 3 por a. Y daos cuenta de que tenemos otra ecuación con dos incógnitas. ¿Vale? Como ya os dije el otro día, casi siempre que tengamos dos masas, pues vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones. Vale, pues ahora planteamos un sistema con esas ecuaciones A y B y despejamos la aceleración y bueno, pues también podemos despejar la tensión si queremos. La mejor manera de resolver estos sistemas, ya os lo he dicho más veces, es hacerlo por reducción. Vale, sumamos las dos ecuaciones y como en una tengo la tensión positiva y en la otra negativa, pues ya está. Ya despejamos la aceleración directamente, ¿vale? Entonces cogemos la ecuación A, tensión menos 2,88 es igual a 2A, y la ecuación B, 29,4 menos tensión es igual a 3A, ¿vale? Sumamos las dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Lo que hago es sumar estas dos ecuaciones que forman parte del sistema y, pues bueno, despejamos. Vale, como tengo aquí tensión positiva y aquí tensión negativa, pues esas tensiones se me cancelan y entonces me queda 29,4 menos 2,88 es igual a 5A. ¿Vale? Entonces la aceleración es igual, ese 5 pasa para el otro lado dividiendo, ¿vale? La aceleración es igual a 29,4 menos 2,88 partido por 5. Por tanto, la aceleración es igual a menos 2,88 partido por 5. 5,3, no sé si me equivoco en alguna operación o me he comido alguna cifra porque no me coincide el resultado con el del libro. No sé o si hay algún error en el libro, que también es posible, ¿eh? También es posible que haya algún error en el libro. De hecho, me estoy dando cuenta de que en el libro pone la tensión y le suma la fuerza de rozamiento, ahora que lo estoy viendo. Eso es un error. Es tensión menos fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se opone a la tensión. No sé si luego lo hace. Bueno, es igual. Está bien hecho, en cualquier caso. Es decir, puede haber algún error con la calculadora, alguna cosa. Creo que no, pero bueno. 5,3 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Pues esta es la aceleración con la que desliza una de las masas y con la que desciende la otra, es decir, la aceleración que tienen las dos masas de nuestro problema. ¿Vale? Es la aceleración con la que esta masa desciende y la aceleración con la que esta masa desliza hacia aquí. ¿Vale? La que esta masa desliza hacia aquí. Bueno, daos cuenta, este problema que puede parecer como muy largo y muy tal, no lo es. No es nada difícil para nada. ¿De acuerdo? Es siempre, siempre, siempre lo mismo. Diagrama de fuerzas para cada una de las dos masas. Planteo los ejes, segunda ley de Newton. ¿Que tengo fuerzas en más de un eje? Pues tengo que plantear la segunda ley de Newton para cada uno de los ejes. ¿Vale? Pero la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes y en cada una de las masas me va a generar una ecuación. Y todas van a ser necesarias. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, para calcular la normal que nos permite luego calcular el rozamiento, ¿vale? Yo a partir de esta normal calculo el rozamiento aquí. Y una vez que tengo el rozamiento calculado, pues lo sustituyo en esta ecuación y ya aligero la ecuación A y me queda esta expresión para la ecuación A. Vamos a la masa 2. En la masa 2 planteamos las fuerzas, sumatorio de todas las fuerzas en la masa 2, mirad, no lo he puesto, sería sumatorio de todas las fuerzas en la masa 2 igual a masa 2 por aceleración, ¿vale? Bueno, pues esto es ni más ni menos que eso, ni más ni menos que eso, ¿vale? Sustituimos datos y llegamos a la ecuación B. Entonces tenemos una ecuación A y una ecuación B. Planteamos un sistema con esas dos ecuaciones y despejamos la aceleración. ¿Que nos piden también la tensión? Pues una vez conocida la aceleración vais a cualquiera de las dos ecuaciones y despejáis la tensión. ¿Vale? No tiene más misterio que esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues por hoy no me voy a extender más. Que ya estos dos últimos días se me fue un poco la mano con el tiempo y hoy yo creo que
creo que vamos bien. Sí, vamos bien de tiempo. Lo que sí que os pediría, por favor, es que reflexionéis de alguna manera sobre estos ejercicios. Es decir, que los veáis con calma, con detenimiento, viendo todos los pasos, intentad reproducirlos vosotros, ¿vale? Cojáis un poco la mecánica de trabajo y veáis que sale siempre, que no tiene ningún misterio, ¿vale? Y que todo lo que vamos a hacer es lo mismo. Es buscar todas las fuerzas que hay, tratar de colocarlas en unos ejes de coordenadas de la mejor manera posible. Algunas habrá que descomponerlas, habrá que descomponer triángulos, utilizar trigonometría, lo que haga falta. Y aplicar la ley de Newton. Punto. Ya está. No hay más misterio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Echadle un vistazo a esto, por favor, ¿vale? Con calma y con detenimiento y sobre todo para llevar las cosas al día, porque si no, esto es muy sencillito si se lleva al día, ¿vale? Si no, luego se hace una bola de nieve muy grande. Así que venga, poquito a poco, que lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? Mucho ánimo a todos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, venga, mañana más. Un saludo para todos. Chao.